Muy buenas a todos amigos, hoy vamos a ver el conjunto de los números naturales, el cual se denota por una n con una doble rayita al inicio y unas llaves que denotan la propiedad de conjunto. Dentro de los números naturales tenemos al 0, al 1, al 2, al 3, así al 4, hasta llegar al infinito. Debemos de notar también que un número natural después del otro difiere con su anterior en una unidad. Estos números son los que generalmente ocupamos nosotros para contar y se denotan naturales porque se encuentran en la naturaleza que nos rodea. Hablemos pues de las propiedades del conjunto de los números naturales, la cual es bastante simple o bastante sencilla para aquellos matemáticos más avanzados o un poquito confusa para aquellos que empiezan a adentrarse a este maravilloso mundo. Vamos a comenzar con la explicación de la existencia del cero. Para esto necesitamos primero decir que existe un número A y un número 0 que aún no está definido como tal que pertenecen al conjunto de los números naturales, los cuales tienen, al ser sumados, poseen la propiedad de que dicho resultado va a ser igual a A. Y bueno, esto es totalmente ajeno a el orden de los factores, es decir, si volteamos la suma y la hacemos 0 más A, el resultado volverá a ser A. Claro, esto conlleva a que A menos A es igual a 0. Claro que estamos hablando de la propiedad de la suma, y esta propiedad de sumar números naturales tiene unas características interesantes, tanto la suma como el producto. Hablemos de ellas, pues. Si existe un número A que pertenece a un conjunto numérico, al conjunto de los números naturales, y existe un número B que también pertenece al mismo conjunto, entonces sucederá que la suma de A más B también pertenecerá al conjunto de los números naturales. Y claro está, el producto de los números A por B también pertenecerán al conjunto de los números naturales. El caso de la sustracción o resta, como a ustedes les guste llamarlo, es un punto muy diferente, pues si existen dos números A y B que pertenecen al conjunto de los números naturales, A menos B pertenecerá al conjunto de los números naturales si y solo si A es mayor que B. En caso contrario, evidentemente, la resta va a pertenecer al conjunto de los números enteros, el cual va a ser tema en otro momento. Aquí cabe destacar una cosa. Los números negativos, como estamos viendo en la parte de arriba, no están dentro del conjunto de los números naturales, y estos forman parte de otro conjunto mucho más grande y con propiedades muy similares al conjunto de los números naturales. De esa manera, como anteriormente habíamos mencionado, la existencia del cero dentro del conjunto de los números naturales nos da pie a hacer lo que se conoce como el neutro aditivo, el cual al tener un tercer número tal que pertenezca también al conjunto de los números naturales, podemos hacer lo siguiente. A más B menos B es igual a A. Es decir, hemos sumado un 0 a nuestra ecuación algebraica. Esto es demasiado útil. Basta hacer la
eliminación de b en la propiedad anterior mencionada. Y con eso queda clara la suma de un 0 a cualquier número. Una vez colocada la existencia de un número llamado 0 dentro del conjunto de los números naturales, podemos comenzar con uno más de los axiomas, la de sucesor y antecesor de un número. Comenzamos diciendo que si A pertenece al conjunto de los números naturales, entonces A más 1 es sucesor de A y difieren en esto en una sola unidad. Es decir, que A tiene como sucesor a A más 1 y a su vez A más 1 tiene como sucesor a A más 2. Claro, uno con respecto al otro difieren en una única unidad. Y por lo tanto, A más 2 tiene como antecesor a A más 1 y a su vez A más 1 tiene como antecesor a A. Y todos ellos, vuelta a lo mismo, difieren en una única unidad. Dicho de otra manera, todo número natural tiene un sucesor y un antecesor. Claro está, todos a excepción del 0. Esto es demasiado útil, pues da el concepto de infinito, el cual es ese símbolo en forma de 8 costado que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla. Ahora vamos a ver el concepto de infinito, un axioma más de los números naturales, el cual, dicho concepto, es más fácil de entender de lo que ustedes creen. El concepto de infinito es muy aceptado dentro de todas las personas. De hecho, basta simplemente darse cuenta que los niños de primaria ya tienen claro qué es el infinito. Más sin embargo, no está bien fundamentado. Pues si te digo, demuéstrame que los números son infinitos, pues en realidad nunca vamos a estar en el infinito como para poder demostrarlo de esa manera. Para esto partiremos de una suposición, y esta es la siguiente. Supongamos que existe un número n tal que es natural y es el último número. Es decir, no son infinitos los números. Los números llegan a un número n que es el último y después de ahí no hay más. Sin embargo, al pertenecer n al conjunto de los números naturales, entonces está sujeto a tener un sucesor, el cual evidentemente diferirá de n en una unidad, y ese número será n más 1. Claro, si suponemos nuevamente que n más 1 es el último número, tendremos, tal como en la primera suposición, una segunda en la cual ahora n más 1 es un número natural y por ende tiene a un sucesor, el cual se llamará n más 2, volviendo nuevamente al ciclo anterior. Este ejercicio es bastante simple, pero bastante complejo de convencerse a uno mismo de esta cualidad. Claro, hay que repetir el ejercicio tantas veces sea necesario para convencerse a uno mismo de que este es el concepto de infinito. Veamos ahora un cuarto axioma, el axioma de los números primos. Para esto tenemos que tener claro qué es la división. Bueno, pues seguro muchos de ustedes ya saben dividir, pero como la multiplicación y la suma son operaciones que te regresan a los números naturales, la división también lo debe de hacer. Claro, no en todos los casos. Dentro de los números naturales, un número divide a otro si y solo si no dejan parte decimal o parte fraccionaria.
Es decir, todo el número es un entero. Bueno, todavía no metemos el concepto de entero, pero se entiende que sí y solo sí es entero. Es decir, dicho de una manera un poco más formal, si yo tengo tres números A, B y C, tales que pertenecen al conjunto de los números naturales, sucede que A divide a B si y solo si B es de la forma C por A, lo cual pues se puede traducir de otra manera. B entre A deja como cociente C y un residuo 0. De esa manera, A divide a B. Reordenando la división, podemos obtener que B es igual a C por A más su residuo, en este caso 0. Colocando en el primer esquema todas las partes conocidas y relacionándolas con el segundo esquema, vemos que ambos son exactamente lo mismo, mas sin embargo el segundo va a ser mucho más útil que el primero para más detalles adelante. Esto último de las divisiones es demasiado útil para comprender un poco mejor el concepto de los números primos, los cuales los denotamos por una P en mayúscula. Entonces, una frase que muchos de nosotros ya conoce es que un número es primo si y solo si solamente posee dos divisores. Es decir, al uno y al mismo primo en cuestión. Si éste posee más de dos divisores, el número se denota como compuesto. Nosotros tenemos una infinidad de números primos. Existen varias propiedades que estos tienen. Y hoy vamos solamente a mencionar dos. Y estas son: el 2 es el único número primo que es par. El resto de ellos es impar. Y el 3, 5 y 7 son los únicos números primos que se encuentran en progresión aritmética. Todo número que no sea primo se puede llamar número compuesto. Es decir, que si yo tengo un número n, este es igual al producto de números primos elevados a potencias independientes uno con respecto al otro. Dicha descomposición de productos primos va a diferir con respecto a otro número diferente a este. Es muy común que los números, a pesar de que sean diferentes, compartan números primos. Mas, a pesar de que compartan números primos y casi todos sean los mismos números, o incluso todos lleguen a ser los mismos números, estos diferirán principalmente en sus exponentes. Esta característica es importante, pues dos números con la misma descomposición canónica son iguales. Bueno, pues hasta aquí el video, y simple y sencillamente como resumen, hoy vimos el concepto de cero, sucesor y antecesor de un número, el concepto de infinito para todos los números, los números naturales, y uno de los temas más importantes y que vamos a profundizar en siguientes videos, el concepto de los números primos. Solo queda decir gracias por ver el video y nos vemos en la próxima. Chao.